Bienvenidos a La Mirada Curiosa. En este video vamos a hablar de cómo se prepara un ciudadano normal para la crisis económica que se viene, una gran crisis nunca antes vista en la historia de la humanidad o en la historia moderna. Llevamos mucho tiempo, por ejemplo, de crecimiento económico, en la cual todos nosotros nos hemos acostumbrado a obtener, por ejemplo, dinero deuda, crédito fácil. Pero con las medidas que han estado tomando actualmente los bancos centrales, los gobiernos, con subir los tipos de interés y supuestamente frenar una inflación que no existe, más bien está pasando una estanflación, en el sentido de que para frenar la inflación es cuando hay un aumento de la demanda y eso deriva en un aumento de precios, mientras que la estanflación, la economía ya está golpeada y decrece debido a factores externos, como ya todos saben, y encima sube también los precios. Entonces, con las medidas que están tomando los bancos centrales, lo que están haciendo es terminar de hundir la economía y vamos a entrar para 2023, o sea, en una situación bastante fuerte. Entonces, ¿cómo se prepara un ciudadano normal? No los grandes capitales, un ciudadano común y corriente como usted, como yo. En este caso vamos a mencionar 5 puntos. El primer punto es no tener miedo, mantener la calma. Porque cuando entramos nosotros en pánico, el pánico o el miedo nos lleva a tomar decisiones erróneas, por ejemplo, en la situación que está pasando. Entonces, mantener siempre la calma es algo importante porque así podemos pensar en frío, podemos pensar las decisiones en las cuales podemos solucionar los problemas que tengamos. El segundo punto es, y es algo muy importante que no todas las personas pueden suplir, es tratar de no entrar endeudado a una recesión. ¿Qué significa esto? No contraer deudas, o sea, no tener deudas con los bancos o deudas de lo que sea posible, préstamos, hipotecas, etcétera, porque una recesión económica y con la subida de tipos de interés lo que va a hacer es que esa deuda se eleve más. Y si ya tienen deudas, tratar de pagarlas o de cancelarlas lo más pronto posible, porque no es lo mismo entrar a una recesión sin deudas, porque uno puede tomar medidas para, por ejemplo, meter un negocio o lo que sea, pero si uno tiene deudas ya las oportunidades se limitan. El tercer punto es que en este superciclo económico que vamos a entrar, en este fin, tener la capacidad de adaptabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un empleo o tenemos un trabajo o un oficio que hemos hecho durante estas últimas décadas o años, tener la capacidad de aprender y adaptarse a los cambios que se avecinan. Por ejemplo, un zapatero que ha tenido toda su vida, todo su negocio vendiendo zapatos o arreglando zapatos. Si en un determinado momento, debido a las circunstancias que pasen en los siguientes meses, se ve forzado a cerrar su negocio o en el caso de un empleo, pues tener la capacidad de aprender cosas nuevas y adaptarse y buscar donde esté, digamos, las medidas para poder solventarnos y ayudar a nuestras familias. Como cuarto punto es intentar ser muy selectivos a la hora de seleccionar qué inversiones hacemos. Actualmente estamos viviendo una volatilidad en todos los aspectos, hay una inseguridad en todos los mercados, sea lo que sea, tanto en los mercados de materias primas, en las bolsas de valores, en Wall Street, en el mundo cripto, etcétera. Hay una cuestión que está habiendo mucha volatilidad. Y el tema siempre es algo importante. Siempre se ha dicho que hay que invertir una mínima parte de aquel dinero que uno esté dispuesto a perder. En este caso una recomendación sería solamente invertir el 2% de ese dinero que esté dispuesto a perderlo. O sea, a quemarlo, así como se lo quema. Ahora, si ese dinero va a ser sustancial o vital para nosotros, para nuestra subsistencia, entonces no lo invierto. Eso ahorita es algo fuerte y en la cual hay que saber tomar las decisiones y saber en qué cuestiones invertir. La mejor opción es diversificarlo, pero la mayoría de las personas no tenemos la capacidad para invertir en varios aspectos. Si se puede y está inteligenciado en el tema, por ejemplo, de hacer inversiones del tipo que sea, lo hace, pero bajo su responsabilidad y siempre midiendo, o sea, que ese dinero que esté invirtiendo lo esté dispuesto que se puede perderlo. Y como quinto punto, evitar lo máximo posible, evitar las ayuditas de los gobiernos, porque con todo esto que se viene de la crisis económica, pues los gobiernos van a dar los famosos bonos, paguitas, como le dicen en estas cosas, y esto solamente es el preámbulo para la entrada de la renta básica universal. ¿Qué significa esto? Que al momento que el gobierno da dinero, eso lo que va a crear es más deuda y va a crear más, o sea, que el dinero pierda valor, y encima, o sea, los ciudadanos se vuelven esclavos del Estado. Entonces al gobierno dar paguitas así pone condiciones y nos pone limitantes, o sea, en esos aspectos.
Y estas son 5 recomendaciones que bajo lo que he estado estudiando, he estado viendo de varios analistas y he sacado mi conclusión que vale la pena. O sea, en el fondo vamos a vivir cosas, lo que tenemos que crear depende de la situación de cada persona, de cada familia. Crear medidas para que nos afecte lo menos posible. La recesión nos va a afectar a todos, nos va a golpear a todos. Esa crisis económica es muy fuerte, es algo fuerte que ya se viene ya desde hace varios años atrás con la impresión monetaria. Lo de 2008, el caso de Lehman Brothers fue, digamos, la primera alerta, pero esto tenía que reventar ya porque sí, la pandemia ayudó a esto, a que se acelere más. Entonces la pandemia lo que hace es, en los gobiernos lo que hicieron durante la pandemia, porque muchos como frenaron la economía con los confinamientos, imprimieron una gran cantidad de dinero, especialmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Entonces ahorita estamos viendo las medidas que tenían que haber subido los tipos de interés, por ejemplo, hace ya unos meses atrás, para supuestamente controlar la escalada y subida de precios que se está viendo. Pero ahorita la subida de tipos de interés que ha subido el Banco Central Europeo de 75 puntos y la Reserva Federal de 50 puntos, y están avisando que van a seguir subiendo más, pero también a la vez están diciendo de que esto no va a frenar la subida de precios, la supuesta inflación. Entonces estamos viendo una estanflación debido a causas externas, tanto de la pandemia como de ahorita de la crisis europea, la crisis europea que está viendo tanto de Ucrania y Rusia, y el tema también de la crisis energética. Entonces, en este video no busco alarmar ni nada, pero sí busco que la gente esté consciente. Hay que ser realistas, hay que ser un poco optimistas, pero depende de la situación de cada uno y nosotros tenemos que buscar las mitigaciones para que este impacto no nos afecte lo tanto posible, porque nos va a afectar igualmente, pero es un mensaje para que todos estén alerta en este sentido. Entonces nos vemos en otro siguiente video y no olviden suscribirse, dar like y compartir este video para que más personas vean estas recomendaciones. Y así mismo hay otros canales que también lanzan sus recomendaciones. Cada quien tiene que hacer sus investigaciones y ver de acuerdo a su situación qué medidas tomar. Buenos días, 8 de la mañana, brujas, 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 brujas y más brujas. Hoy en el mercado cae el S&P 500 en el entorno del 0,5%, medio punto porcentual. Europa caminando en una senda parecida. Hoy cuádruple hora bruja, quizá la más importante de las que nos quedan hasta final de año, porque va a marcar ya la tendencia final en un día en el que todo colapsa. Ha colapsado el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, lo vamos a ver enseguida. China, todo parece indicar que crecerá, en el mejor de los casos, en el entorno del 3,5%. Lo normal es que esté en torno al 3 o un poquito por debajo del 3. Vemos cómo la petición de petróleo por parte de China es la menor de los últimos 40 años y cuando todo parece ir a la recesión, aparecen los datos raros. Y tan raros como que aumenta el crédito de empresas en Estados Unidos, que es la peor noticia que puede tener la inflación en Estados Unidos. Oiga, ¿qué está pasando? Si en este entorno de recesión o de camino a la recesión sigue creciendo el crédito. Menudo momento. Eso sí, miren la parte de abajo aquí. Miren. Todo en rojito, todo en rojo en futuros, porque hoy, abróchense el cinturón, el S&P ha perdido con fuerza, lo ven ahí, los 3.900 puntos, está en 3.890 y caminando hacia abajo, pero la clave fundamental, el boom al mercado, llegó anoche. Producto Interior Bruto norteamericano, que iba a ser, que iba a ser positivo que iba a ser positivo para el tercer trimestre, ya tiene sus dudas. Primer trimestre negativo, segundo trimestre negativo, recesión, que no, que mira las ventas minoristas, que mira la creación de empleo. No estamos en recesión, a consumir, no estamos en recesión. Tipos hipotecarios en Estados Unidos por encima del 6%. Saquen la carterita, miren la hipoteca o la búsqueda o la compra de una vivienda que quieran hacer en los próximos tiempos y pónganle que en Europa llegaran ahí los tipos al 6%. Pues en Estados Unidos ya os tienen. Barbas de tu vecino a remojo, pon las tuyas rapidito. Aquí está la clave fundamental de la jornada, cuádruple hora bruja aparte, y es que nadie se cree ya
el crecimiento de la economía norteamericana, las dudas, la demanda interna, una demanda interna erosionada y sobre todo el average, la media de esas previsiones de la economía, miren dónde está ya. En negativo, 0,4%. ¿Qué va a decir el gobierno norteamericano? ¿Qué va a decir la Fed? ¿Qué van a decir todos los palmeros de la Fed y del gobierno norteamericano si llega a un tercer trimestre en negativo? Ahora mismo no es lo que se plantea, pero miren, el 1 de septiembre estábamos aquí. Caída principal, desde el 2,6 hasta el 1,5, hasta el 0,5. El colapso de la demanda interna, la situación ahora mismo del consumidor norteamericano, estadounidense, es de caída a la recesión, que viene desde el inicio del año, pero que empieza a consolidarse. ¿Se imaginan 3 trimestres seguidos en negativo y que alguien pueda salir a decir no estamos en recesión? Véanlo en la siguiente temporada de la Fed y de la Casa Blanca, que la veremos. El Banco Mundial dice 2023 en negativo.